Dice así la escritura: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, iglesia, acompáñame a orar una vez más. Padre Dios, qué gran privilegio cantarte, no solamente por cantarte, pero cantamos en quien hemos creído y cantamos porque creemos lo que cantamos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ser sinceros en nuestro venir aquí, no para pretender que venimos siendo perfectos, pero para saber que venimos a ver al perfecto Cristo. Padre, ayúdanos a que nuestras convicciones de quién tú eres y lo que tú has hecho cada vez más echen raíces en nuestro corazón, Dios. Que nuestra mente comprenda las verdades que tú has revelado en tu palabra sobre el glorioso Cristo. Y Padre, rogamos que en esta mañana tú nos concedas tener apetito por ti, deseo por ti. Y que recordemos, Dios, que no hay lugar como la persona de Cristo para saciar todas nuestras mayores necesidades de adentro. Padre, gracias por Cristo. Ayúdanos a verle hoy exaltado por medio de su sufrimiento que pasó por su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Estos 3 días pasados estuvimos con Fernando siendo capacitados en lo que es la predicación, y realmente mientras que pasábamos por esos 3 días intensos de preparación y hoy estar aquí, digo, qué bendición la oración de Pastor Luis, que nos lleva a entender el privilegio y lo serio de lo que estamos haciendo ahorita mismo. O sea, hay una responsabilidad de mi parte de ser fiel al texto, a la palabra de Dios, serle fiel a Dios para que ustedes reciban lo que Dios ha escrito, pero a la misma vez hay una responsabilidad seria de gozo que tú escuches por gracia lo que hoy se va a explicar. Entonces es como un intercambio que estamos aquí nosotros mismos. Yo en todo mi afán por serle fiel a Dios, ser claro, específico y corto, de ustedes de otra manera ser fieles oidores, que aprendamos juntos en esta mañana lo que Dios ha preparado para que su iglesia aprenda hoy. Por un momento quiero quizás decirlo, quiero pellizcar tu imaginación, es decir, quiero despertar tu imaginación, y no simplemente tu imaginación, pero que es una verdad que tú puedas saber de corazón. Por ejemplo, déjame tratar de llevarte a que te imagines por un momento y pienses, si alguien te preguntara ahora mismo cómo tú te ves delante de Dios, y mejor aún,
¿Qué Dios dice de ti? Si tú pudieras comprender y procesar lo que estás entendiendo y decir, ok, ¿cómo Dios me ve a mí? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios o cómo te ves a ti mismo por lo que Dios dice de ti? Entonces, quizás algunos dirían y llenan la frase, yo soy. ¿Qué dirías? ¿Quién eres tú? Algunos quizás dentro de nosotros dirían, bueno, yo soy un perdonado, soy una perdonada, soy un hijo, soy una hija, soy salvo, soy cristiano. Otros dirían, yo soy amado. Y esto es lo que yo quiero que quizás en esta mañana meditemos. Quizás tú dices, bueno, en esos segundos que me diste, no logré imaginarme absolutamente nada. No logré pensar en tan temprano, con un día oscuro. Mi imaginación está cada vez más despertándose. Entonces quizás no lograste imaginar algo sobre la verdad de Dios que dice de ti en esta mañana, pero sí quiero que durante la mañana tú me acompañes a orar y meditar y estar seguro y convencido de que al salir de este lugar, como Pastor Luis dijo, no salgamos igual como venimos, bueno, que salgas convencida y convencido del amor de Cristo por ti. Que tú salgas de este lugar con un convencimiento específico que somos amados por Jesús porque hubo un amoroso intercambio. Ahora, yo no sé si tú pusiste atención a las últimas dos canciones que cantamos. Precisamente estas dos canciones, por así decirlo, es lo que vamos a cantar por medio de la predicación. Yo no voy a cantar, pero sí lo voy a predicar. Pero son alabanzas que salen de nuestros labios y que llegan a nuestros oídos para entender precisamente que este intercambio maravilloso es que el amado Hijo se entregó por ti y por mí. Es algo glorioso. Y si has estado caminando con nosotros, ya estamos en el capítulo 15 de Marcos, algo que nos ha tomado más de 1 año y medio llegar hasta acá. Ya estamos concluyendo Marcos. En abril se cumplirían 2 años, pero no vamos a llegar a abril. Créeme que ya estamos a poco de terminar, unos cuantos domingos más y terminamos. Pero si has estado siguiendo la serie de Marcos, precisamente hemos llegado a lo que Marcos ha tratado de decir específicamente con esta palabra, inmediatamente, inmediatamente. Él quiere llegar a este momento. Él quiere llegar a lo que él ha tratado de presentar. Cristo te ama. Y cómo Él te ama dando su vida por ti y por mí. Entonces vamos a ver esta verdad del intercambio de este amoroso o este amoroso intercambio. Lo vamos a ver en dos partes, es decir, hoy y el próximo domingo. Y vamos a verlo por 4 imágenes o por así decirlo, en 4 escenas. Vamos a ver este amoroso intercambio hoy por el amado burlado y el amado crucificado. Este amoroso intercambio, hoy comenzamos con 2 escenas, 2 esquinas por así decirlo, y el otro domingo concluiremos en las otras 2 esquinas de el amado muerto y el amado sepultado. Pero hoy vamos a ver el amado burlado y el amado crucificado. Entonces comencemos con el primero y es el amado burlado. Para tratar de recordarte, nosotros concluimos el año 2023 precisamente viendo cómo es que Cristo fue condenado. No sé si recuerdas, el domingo pasado Pastor Luis enseñó sobre cómo Dios quiere crear en nosotros revoluciones, Él nos quiere revolucionar, Él nos quiere cambiar. Y previo a esta predicación yo concluí el año 2023 recordándoles que Cristo fue condenado por el Sanedrín. Él fue condenado por aquel concilio judío y fue condenado por Pilato o entregado por Pilato al mismo deseo que tenían las multitudes. ¿Cuál era el deseo de las multitudes? En una palabra, crucifícalo, crucifícalo, mátalo, mátalo, entrégalo, entrégalo. Ese era el clamor de las multitudes y por lo tanto nosotros terminamos el 2023 con esa verdad. Ahora, se había llegado esta hora esperada. Yo no sé, nuevamente hago énfasis a la serie porque no es que estamos predicando de Marcos 15 aislado de todo lo que ya hemos visto. Precisamente ya hemos visto que las multitudes tienen una agenda detrás, comenzando con la agenda de Satanás. ¿Cuál es? Acabar con Jesús. Ellos quieren y se ha llegado la hora de por fin tienen a Cristo en sus manos. Tienen a Cristo en su sufrimiento, burlándose, escupiéndolo, maltratándolo y finalmente, como vamos a ver, lo tienen en esa cruz burlándose porque ¿quién es este que está ahí en esa cruz? Se ha llegado la hora para ellos, pero nuevamente hemos visto a lo largo de esta serie
que si se llegó la hora de los malhechores, es porque se llegó la hora divina y preparada desde la eternidad de el Padre entregar a su Hijo amado por gente que no lo amaron. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este momento. Y el versículo 16, que fue el que Elmer comienza leyéndonos, comienza con una conjunción y, que nuestra traducción es traducida como entonces. Esto es importante porque el versículo 16 no está aislado o separado de lo que ya hemos visto y con lo que concluí el año 2023. Comienza nuevamente conectando los sufrimientos de Cristo por los soldados de Pilato al golpearlo, al maltratarlo, al azotarlo, y esto era entonces preparación a lo que ya hoy entramos, preparación a ese sufrimiento mayor de ser colgado en una cruz. Hemos visto entonces a lo largo de estos sermones esta preparación a esta horrenda muerte de Cristo, camino a la cruz, sufriendo. Y este camino a la cruz le llevó por una serie de maltratos. Parte de estos maltratos, obviamente, es la burla. La burla de estos soldados para con Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta burla? Bueno, la burla es menospreciar quién Él es y no creer en Él. La burla de estos soldados, como lo vamos a ver aquí, pero también como lo vamos a ver con todo aquel que pasaba, era burlarse en el sentido de decir, ¿quién es este? Una burla menospreciando no simplemente quién dice Cristo que es Él, pero la misma vez la burla es yo no creo en Él. La burla no es simplemente escupirle, azotarle, pero realmente es hacer de Él un payaso por lo que Él dice quién Él es y la conclusión es yo no creo en Él. Nuevamente para con aquel rey perfecto. Por eso fue que ellos lo vistieron como un rey, pero no era para adorar al rey. Ellos entonces lo que hacen es, en este acto rebelde e insensible, es hacer del camino de la coronación de Cristo que vamos a ver en la resurrección, en la ascensión, cuando Él está ahora sentado a la diestra del Padre, Él ya está coronado. Pero ellos hicieron esa proyección, esa caminata, lo que hicieron fue una burla. Lo que hicieron fue un circo de la coronación de Cristo. Ellos lo que hacen entonces es tomar todas estas acusaciones de Cristo, decir yo soy Cristo ante el sacerdote, yo soy Cristo y verán al Hijo del Hombre sentado en la gloria con el Padre, yo soy este Cristo. Y Pilato dice, tú eres el rey, yo soy el rey, tú lo has dicho. Toma estas acusaciones y afirmaciones de Cristo mismo y lo que hacen es decir, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el rey? Entonces vamos a tratarte como tal, una burla tras burla. Le pusieron una corona de espinas y le gritaban, salva, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Pero inmediatamente no era para adorarle, era porque volvieron a lo mismo, golpearle a tal punto que lo golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Ahora, yo no sé cuántas veces tú has escuchado un sermón o has escuchado estos versículos, o has leído estos versículos en cuanto al sufrimiento de Cristo. Y parece ser que en nuestros oídos ya lo sabemos. Ya sé que Él sufrió, ya sé que lo escupieron, ya sé que lo azotaron, ya sé que finalmente lo crucifican. Yo ya sé que Cristo pasó por todo esto, pero yo quiero ayudarte a entender que de algo familiar tú lo hagas una verdad en tu corazón, más que una verdad de la cultura, que la cual vienes, ya que no es una verdad ahorita en la cultura, pero quizás creciste escuchando esto en la iglesia, quizás ya lo sabes, sí, Cristo murió por mí, sufrió por mí, pero que lo hagas realmente una verdad que, como se dice en inglés, will pierce your heart, que penetre tu corazón, que marque tu vida, que tú lo veas, obviamente, el sufrimiento de Cristo como ese dolor, como la expresión de su amor. Que veas el sufrimiento, el dolor de Cristo como la expresión de su amor, pero también como un acto de humillación voluntaria por obediencia al Padre y por amor a ti. Que tú lo veas nuevamente como este acto soberano de Cristo al darse voluntariamente, porque precisamente, como lo voy a decir a lo largo de estos 2 domingos, se ha llegado el momento que de las palabras de Cristo, por así decirlo, tomen color. Él ha llegado diciendo yo soy el rey, obediente, pero Él no se quedó en un palacio gobernando. Yo soy el maestro por excelencia, pero Él no se quedó en una sinagoga enseñando.
Yo soy el sanador, por así decirlo, pero Él no se quedó en una clínica sanando enfermos físicos. Yo soy el que ha venido como el Cristo prometido, y este Cristo prometido finalmente su objetivo final era la cruz. Y a lo largo de esta serie hemos visto esto, pero el punto más alto de Marcos es este capítulo que dice y grita: Cristo es el esperado. Y Él ha dado su vida como el anunciado que iba a dar su vida. Entonces, regresando a estas verdades, lo que hacen con estas verdades los soldados es burlarse nuevamente de Él. Y haciéndole reverencias, pero no era para adorar al rey como debe ser, sino era para burlarse del rey como no debe de ser. Estos simples soldados ignoraron que aún sus risas, aunque se les llegó el momento a este autoproclamado Mesías, autoproclamado Rey de los judíos, autoproclamado el Cristo esperado, ellos ignoraron que sus risas, sus burlas, eran gobernadas y controladas por aquel que se burla de ellos. Ellos perdieron de vista que toda burla contra Cristo, toda risita ante Cristo, todo sálvate rey, mirándolo sea en sufrimiento como mirándolo después en una cruz, se olvidaron que había y hay uno que se burla de ellos. Yo quiero ayudarte a contrastar una burla de simples soldados a la burla del Creador para con aquellos que entregaron a su Hijo. Y para eso yo creo que vayas conmigo al Salmo 2, brevemente. Salmo 2, para que no nos imaginemos simplemente a un Cristo sufriente sin ser un Cristo soberano sufriendo. No nos imaginemos a un buen hombre que pobrecito se entregó en una cruz, pues porque amaba mucho a la humanidad y pues él no quería. No, este es un Dios soberano entregando a su Hijo soberano que voluntariamente se entregó al acto soberano de Dios a pesar de que era una crucifixión. Fíjate lo que dice el Salmo 2 del 1 al 7 brevemente. ¿Por qué se sublevan las naciones o los gentiles? Y los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Escucha esto. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuevamente, regresando a Marcos, no nos podemos quedar con las burlas de estos soldados que ignoraban de aquel que se burla de ellos. Por más que te ha llegado la hora de entregar a mi hijo, por más que te ha llegado la hora de tenerlo ahí en dolor y en sufrimiento, no olvides que hay uno que planeó esto. No olvides que hay uno que ante la burla ante su hijo se burla de aquellos, porque aquellos pensaron que acabamos con Cristo y se acabó. Mas ellos ignoraban que parte del plan soberano y eterno de Dios era que el Mesías, Cristo, tenía que sufrir. Tenía que pasar por la muerte y el sufrimiento por su iglesia que compraría a alto precio. Y esta es su propia vida. Ellos tenían que entonces entender que eran simples hombres necios burlándose del rey, pero que el rey, siendo soberano, se humilló voluntariamente, se sometió, se doblegó, porque su camino era uno de humillación y una muerte humilde y una muerte de cruz, como Pablo dice en Filipenses 2. Entonces, déjame tratar de ayudarte a ver cómo esto podría de alguna manera aplicarse a tu vida, porque obviamente el caso de la burla de Cristo es único, pero yo no sé si alguna vez alguien se ha burlado de ti. Quizás algunos digan: mira, realmente no, pero yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida se han burlado de nosotros. ¿Te han alguna vez ofendido? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Y aunque ninguna burla se compara a la burla que le hicieron a Cristo, porque precisamente Él es el perfecto Cristo sin pecado,
Aunque ninguna burla se compare a la gran burla contra el perfecto Cristo, amado creyente, ante toda burla que puedas pasar, específicamente por seguir a Cristo, ser obediente ante Cristo, mira a aquel que fue burlado por ti. Recuerda, en la historia tú no eres el centro. Cristo lo es. Y aunque toda burla podemos decir es mala, no la aceptamos, acuérdate que ante cualquier burla ante ti, por ser un seguidor de Cristo, por amar a Cristo, por decidir con tu familia vivir completamente diferente a lo que la cultura puede decirte, qué ridículo, te han lavado el cerebro. ¿Cómo que un domingo tú vas para una iglesia en vez de aprovechar? ¿Cómo puede ser posible que en la noche cansado tú quieres unirte con una gente ahí? ¿Que para qué? Para leer la Biblia, estás loco. Ante toda burla, tú mira que Cristo el perfecto fue burlado por ti, que se entregó voluntariamente. Entonces no dejes de mirar a tu Señor para responder como Él respondió. Porque está aquí la decisión tuya ante ser burlado. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo respondemos en momentos cuando o con temor nos hacemos los locos como Pedro? No, yo no conozco, no, yo no, es que el domingo de vez en cuando yo voy. ¿Cómo respondemos? ¿O con amenazas o con insultos de igual manera? Bueno, tú tienes que responder como Cristo respondió. Pero para que los creyentes respondamos como Cristo respondió, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso no se puede hacer así fácil. De la mañana yo me despierto y me insultan y, ay, gloria a Dios. No, nuestra primera defensa y mecanismo de defensa es insultar, es maltratar. Pero ¿cómo respondemos como Cristo? Bueno, estamos llenos del Espíritu Santo. Es mismo Esteban, el diácono Esteban, que mientras que era apedreado por proclamar de Cristo, por creer en Cristo y por anunciar a Cristo, ¿sabes qué dijo él en su muerte? Hechos nos dice que él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿sabes por qué? Porque los creyentes tenemos una ética completamente diferente al mundo. Nosotros hemos sido marcados, como Martín Lutero decía, nosotros vivimos y marcados por la cruz. Tenemos una teología de la cruz. Y nosotros tenemos que recordarnos todo el tiempo que nuestra ética no es como la del mundo. Nuestra ética está marcada por la cruz, por lo que Cristo hizo, por los padecimientos de Cristo, por los sufrimientos de Cristo. Una cosmovisión celestial y no terrenal. Porque precisamente nuestro Cristo no sufrió y murió y pobrecito quedó ahí. Nuestro Cristo, como veremos el próximo domingo, resucitó. Y no fue un hombre más que resucitó y wow, el milagro, Lázaro nuevo. No, Él ascendió y Él gobierna. Por lo tanto, el corazón del creyente que responde como Cristo es gobernado por Cristo. Nosotros respondemos con una cosmovisión celestial, una práctica de amar. Pero recuerda, amar aún a nuestros enemigos. Eso es muy diferente. Nosotros como iglesia local, como creyentes, tenemos que andar como la luz, como la sal, como aquellos que nuevamente son residentes del reino con su rey, a pesar que están en esta creación todavía. Nosotros nos movilizamos con ese radar en mente. Yo soy un residente del cielo, aunque soy todavía un peregrino en esta tierra. Yo todavía paso por acá por burlas, insultos o lo que sea que me pase, pero mi mirada está en lo alto, donde está Cristo sentado, para entonces responder sin venganza. Por eso que Pablo dice en Romanos, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, digo esto porque hoy en día la ética del mundo, la ética mundanal se ha infiltrado tanto en nosotros que ya no hay tanta diferencia en cómo un cristiano responde a un no creyente. Es como que lo mismo, es como que, bueno, si al caso el creyente aguanta un poco más, si al caso, o responde igual. Se ha filtrado tanto en nosotros esta manera como respondemos. Como por ejemplo, tú escuchas mensajes o posiblemente te lo han dicho, tú lo has dicho, tú me haces algo y yo te lo hago peor. Tú me ofendes y yo te ofendo más. Lo tuyo y lo mío se acabó, pero como dice la famosa canción, yo te paso factura. Y quizás ya saben de qué me estoy refiriendo. Es una cultura que no quiere ofender a nadie. Y creen que esto es normal. No, yo no quiero ofender a nadie.
pero se ofende por todo y con todo y quiere castigar a todo aquel que le ofenda al otro. ¿Sabes? Una cultura donde hoy no venimos a buscar cómo arreglar problemas. Una cultura donde jamás vamos a buscar ayuda para entendernos o jamás buscarían una conferencia cómo resolver nuestros conflictos. Más bien ve tú tienes que resolver tu conflicto. O tú eres mi conflicto. Ni mucho menos vamos a lugares para que me digan, ¿dónde es que yo estoy equivocado? ¿En qué área? Yo, Michael Galeano, no Gaby Galeano, no, Michael Galeano, ¿en qué su vida está equivocado delante de aquel que yo proclamo como rey? Por lo tanto, lo que pasa en nuestra cultura, que no tiene una ética de la cruz o una cosmovisión de la cruz, es aquella cultura como la que vemos hoy en día, que vamos a lugares, pero para que nos afirmen. Vamos a lugares para que nos victimicen. Vamos a lugares para que me sanen, pero sin cambios. Vamos a lugares para que me receten y me quiten el dolor físico, pero no que me receten la Biblia para cambiar mi problema espiritual del alma y del corazón. Una cultura nuevamente donde el que tiene que cambiar es otro, pero no soy yo. Entonces, eso es muy diferente a lo que la iglesia tiene que vivir, familia. Si tomamos los padecimientos de Cristo, las burlas de Cristo nuevamente, si nuestro Cristo, el perfecto, santo, 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 padeció por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a tomar otra ruta diferente? ¿Cómo nosotros, si tenemos el ejemplo máximo de la persona perfecta de Cristo, que se dio por gente mala como nosotros, cómo nosotros vamos a pretender nuevamente ignorar los padecimientos de Cristo para no sufrir como Cristo? Su sufrimiento es único, obviamente, pero nuevamente tenemos que vivir bajo la bandera que el Rey perfecto sufrió por nosotros. El Rey perfecto tomó nuestro lugar. El Rey perfecto se entregó a estas burlas voluntariamente, sabiendo que estaba comprando una iglesia de burlones. Porque Él no compró una iglesia de gente que le estaba esperando, glorificándole. Sí, Señor, muere por nosotros, estamos adorándote. No, ya hemos visto en el contexto de Marcos, absolutamente todos lo abandonaron. Hasta un jovencito salió corriendo desnudo. ¿Recuerdas esta serie, esa parte? Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. El camino de Cristo nuevamente es un camino de sufrimiento. Aunque lo hizo primordialmente por obediencia a su Padre, Él no dejó a un lado lo que Hebreos dice, que por el gozo puesto delante, Él soportó la vergüenza de la cruz. Que Él sabía lo que iba a lograr con su cruz. Esto. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorándole. Digno es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué gran Rey tenemos! Por lo tanto, querido creyente, sonríe, pero no para burlarte de Cristo. Sonríe precisamente porque por gracia tú has sido llamado, cambiado, perdonado, amado para ser una persona con los fines de exaltar a Cristo en toda su vida. Y amigo amado que no conoces y no crees en Cristo, tú tienes la oportunidad de no seguir burlándote de Cristo. Porque recuerda que ante toda burla quizás no dice, no, yo me estoy burlando de Él. No, quizás tú dices, no, yo no me burlo de Él. Pero ¿crees en Él? Porque como vamos a ver, estos no creían en Cristo y esa es la gran burla ante Cristo. No creerle a Él es una burla ante Él. Pero querido amigo que no conoces de Cristo, Dios te da la oportunidad de escuchar esto hoy, pedir perdón por tus pecados, arrepentirte de ellos, creer en Cristo y como el mismo Salmo 2 termina, vive para darle reverencia a Él. Vive para exaltarle a Él, reconociendo su señorío, te sometes a su señorío. Precisamente Él, nuevamente digo, su camino a la coronación no fue aplausos. Aquí no vemos ningún aplauso. Aquí los mismos que gritaron en la entrada triunfal de Marcos 11, Hosana, Hosana, el Hijo de David, el que viene. Esos aplausos, las multitudes, wow, se llegó el Cristo el esperado. Son los mismos que están gritando ahora, crucifíquenle. Crucifíquenle. Su camino a la coronación celestial no fue aplausos, no fue fama, no fue admiración, no fue banquetes ni palacios. Fue un camino de burlas y maltratos a solas
porque Cristo es el perfecto Hijo sufriente, como Isaías 53 lo declaró. Vendría el siervo sufriente, porque su obediencia para nosotros es muy importante. El primer hijo, Israel, desobedeció completamente. Obviamente Adán, siendo el primero, desobedeció, pero cuando ya Éxodo dice, este es mi hijo, Israel desobedeció, se necesitaba de el hijo, Cristo, obediente. Y esto es lo que Marcos ha tratado de decir. Este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bautismo, sale una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. Transfiguración que nosotros vimos, este es mi Hijo, a él escuchar. Se llegó el Hijo. Y el Hijo voluntariamente se entregó una cruz por nosotros, tomando la obediencia al Padre que tú y yo no tenemos. Glorioso intercambio. Amoroso intercambio que el perfecto se dio en una cruz. Por lo tanto, ese que fue burlado no se quedó siendo burlado y se fue a su casita y bueno, quedó bully, se quedó como ahí solito él. No, ese mismo burlado fue llevado a una cruz. Por lo tanto, el amado burlado, ahora veamos el amado crucificado. Vemos en el texto que una vez Cristo fue gravemente maltratado, recuerda que aunque la cruz, como vamos a ver, fue un evento sufriente, no fue que él llegó ahí simplemente arrastrado y arrestado, como hemos dicho en esa serie, y pues él llegó bien intactamente a la cruz. No, él llegó bien débil en el sentido de sus padecimientos. El camino a la cruz era un camino intencional de sufrimiento. Por lo tanto, al punto de estar tan maltratado que no podía cargar esa parte de la cruz. Recuerda esa madera, la madera, había una madera vertical clavada en la tierra, él cargaba la otra parte que sería la parte horizontal. Él ni podía cargar físicamente, espiritualmente obvio que sí, por eso que llevó a la cruz, pero físicamente era tanto el dolor que había experimentado, como ya hemos visto a lo largo de esta serie, que le pidieron o obligaron a uno que iba ahí, y este era Simón. Pero el camino a la cruz era un camino de vergüenza, de dolor. Era un camino que públicamente las multitudes esperaban que lo tenían que ver, porque los soldados romanos usaban ese camino vergonzoso de dolor para que si alguno de los ciudadanos, sean judíos o romanos, pero principalmente judíos, pensaban levantarse contra el gobierno, mira lo que te va a pasar. Era un camino de burla, era un camino de vergüenza, era un camino de sufrimiento, era un camino de enseñanza para otros. No te atrevas a levantarte contra otros, porque precisamente algo así te puede pasar. Débil por los golpes, Simón carga esta carga de Cristo, llegando a un lugar que es conocido como Gólgota. Ahora, Gólgota, si lo ves en la palabra griego, simplemente significa cráneo. Si tú lo ves en hebreo, significa cráneo y cabeza. Pero lo que lo haya traducirlo como calavera es que precisamente Gólgota también era una loma cerca a Jerusalén en forma de una calavera. Pero literalmente es Gólgota, una cabeza, Gólgota, un cráneo. Y por eso si tú vas al Antiguo Testamento en hebreo, tú vas a encontrar que decía la cabeza de la tribu o lo que sea. Es la misma palabra. Pero es simplemente una manera de referirse a una montaña, un lomo que había, una loma que había ahí, que era como una forma de Gólgota. Tenía que pasar y ser llevado hasta este lugar, pero nadie más podía tomar el lugar de Cristo. Simón le pudo asistir en llevar la parte de la cruz, pero absolutamente nadie pudo haberle dicho a Cristo, ¿sabes qué, Cristo? Te veo muy débil, te veo cansado, por lo tanto, déjame, yo me trepo ahí. Nadie podía tomar el lugar de Cristo. Absolutamente nadie. Por lo tanto, la autosalvación es imposible. Imposible. Tú no puedes ayudarle a Cristo. Tú no puedes decir, bueno, pero no soy tan malo. No, alguien bueno, perfecto, santo, 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 se entregó por gente mala como tú y como yo. Se necesitaba de este perfecto que fuera camino a esa cruz y tomara la cruz y no alguien más. Por lo tanto, solo Cristo y el perfecto Cristo pudo sufrir esa muerte en la cruz. Verdaderamente, y lo más doloroso de esa cruz, como lo vamos a ver el próximo domingo, no que fue clavado en una cruz porque habían dos con él. Ese no fue el peor de los sufrimientos.
el peor de los sufrimientos tampoco fue los golpes, porque se supone que todo aquel que iba a ser crucificado, como estos dos que están a la par de Cristo, fueron golpeados. El peor de los sufrimientos que nadie pudo tomar es esa separación perfecta que tenía entre el Padre y él, y decir nuevamente, como vamos a ver el próximo domingo, Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es el dolor que veremos más adelante. Pero por eso decimos amoroso intercambio, glorioso intercambio. Yo le quise poner amoroso intercambio porque yo quiero que vea su crucifixión como el acto máximo de su amor por ti. Pero Pablo simplemente lo llama el glorioso intercambio o este intercambio que hay, como él dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Escucha esto. Al que no conoció pecado, dice Pablo, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo no éramos justos, no teníamos una justicia, una rectitud delante del Padre. Lo que sí teníamos delante del Padre era pecado. Cristo, que era recto y es recto completamente, justo completamente, delante del Padre, se llevó nuestro pecado para nosotros poder recibir lo que no teníamos antes. Justicia, rectitud y poder ser llamados, declarados justos delante del perfecto Dios por el perfecto Hijo. Por lo tanto, Él tomó nuestro lugar. Nosotros no merecíamos su justicia y Él no la dio. Aquí es cuando vemos nuevamente que Marcos ha tratado de trazar esto desde todo su evangelio. ¿Tú recuerdas cuál es el versículo clave para Marcos? Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando él dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Se llegó el momento donde Marcos dice, a esto es lo que él se refería y a esto es lo que yo me refería cuando lo que él vino a hacer no fue a servir mesas en el sentido o a lavar pies o a hacer lo que sea milagros de sanidad. Él vino intencionalmente a darse en una cruz para comprar a muchos. Y estos muchos son su iglesia. En nuestros días se celebra a todo aquel que no discrimina a nadie. Personas progresistas o los progres son los que celebran. Son aquellos progres que nos llaman a nosotros los dinosaurios, los que se quedaron en la era de los dinosaurios. Ahorita, hoy en día, se eleva, se reconoce, se exalta a aquellos que están por adelante de nosotros de alguna manera. Han evolucionado, han progresado en vez de quedarse en la era de los dinosaurios como nosotros. Pero como creyentes nosotros celebramos aquel Cristo perfecto que se entregó por nosotros. Porque lo que necesitábamos nosotros era que alguien se entregara para liberar nuestra ceguera espiritual, nuestra muerte espiritual. Por lo tanto, el Salvador que la gente necesita y que tú necesitas, no es un Salvador que te diga sí a todo, como los progres. Ese es tu problema. ¿Te gusta a ti? Sí, me gusta. Chévere, genial. Ese es el Cristo que quieren los progres. Chévere, dime todo sí. Sí, estoy haciendo esto y me gusta. ¿Te sientes que tienes ganas de hacer eso? Sí, bueno, dale. Tus sentimientos gobiernan tu ser. Dale. Eso es lo que te hace bien a ti. Tampoco necesitamos un Cristo, un Salvador que acepte el pecado. Si tú me amas, no me vas a decir que yo estoy mal. Si tú me amas, me aceptas como soy. Y el Evangelio dice, no, Cristo nos acepta a pesar de cómo somos. Y nos cambia de donde está y donde nos encontró. Por eso nuestro Señor. Tampoco necesitamos un Cristo que acepte toda manera de cómo estamos viviendo. Como decía Pastor Luis, nuevamente hago énfasis en su oración. Tú no vienes a la iglesia para ser entretenido. Nosotros, y me incluyo a mí, nosotros venimos a la iglesia para ser exhortados y ver como que cuando entramos aquí y tú pasas por un terminal y hay unos rayos X, hay una maquinita que va a ver si tú tienes un arma o tienes algo peligroso. Bueno, la iglesia presenta la palabra como aquel radar que el ejemplo es Cristo y te dice, ¿qué es peligroso en tu vida? Para matar tu alma. ¿Qué es lo peligroso que está dañándote y distorsionando la imagen de Dios sobre tu vida redimida en Cristo? Pasas el filtro de la palabra, al ver a Cristo dices, wow, Señor, tengo que crecer en esto, tengo que cambiar en esto, tengo que confesar esto, tengo que pedir perdón por esto. Ese es el trabajo de la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios para cambiar a la iglesia del Señor.
El rescate amoroso de Jesús es servirnos. ¿Cómo nos sirvió Él? Él entregó su vida. Es darnos libertad mientras Él es condenado. Es tomar la silla del condenado. Es amar profundamente al culpable, pecaminoso, enfermo, apartado, sucio y sin vida espiritual. Todas las imágenes que hemos visto en Marcos. Pero todo esto nuevamente se llevó que su muestra de amor no era simplemente detener el flujo de una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años. Ni tampoco era su fin levantar a la hija de Jairo, ni tampoco era su fin de dejar libre a un enemigo. Todo eso era parte de las evidencias del reino, pero la gran evidencia que el rey llegó es el rey dando su vida en una cruz. Esa es la gran evidencia que necesitábamos. Y Marcos llega aquí a este capítulo para decir, tú no necesitas de tantas evidencias porque los mismos que decían milagros, milagros, lo abandonaron. Lo que tú necesitas es creer en aquel que está colgado en esa cruz, como lo vamos a ver el próximo domingo. Tú necesitas de alguna manera ser como ese centurión que viendo al Hijo de Dios ahí entregado, dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Sí, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro soberano. Ese es que nuevamente, como Pablo dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún más o menos... No, ¿verdad? Qué bueno que está leyendo la versión Michael. En que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es nuevamente el mensaje de la cruz. Este amor no nos deja nuestro pecado. Este amor de Cristo nos perdona y nos lleva al arrepentimiento. ¿Para qué? Como decimos en gracia, para ver vidas transformadas. Vidas transformadas. Pastor Luis y yo nos anima a escuchar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. El ver peticiones de oración, confesiones para que Dios nos cambie, el ver cánticos, el ver la iglesia crecer. Y escúchame esto, por favor. No estamos diciendo que crecer numéricamente es parte de la gracia de Dios. Bendito sea Dios por eso. Pero el ver crecer la iglesia espiritualmente, oh, qué regalo tan grande. Qué regalo tan precioso, ver vidas atesorando a Cristo es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese sincero amor de Cristo por nosotros, intencional, fue lo que lo llevó a Él a rechazar toda bebida que le podía hacer olvidar lo que estaba pasando. Yo no sé si te diste cuenta, pero cuando el versículo 23 dice, trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Sabes cuál es la costumbre para aquel que estaba en una cruz o aquel que estaba padeciendo? Le daban esta mezcla de vino mezclado con mirra porque de alguna manera la persona medio perdía sentido de lo que estaba pasando para olvidar su dolor. Era como una anestesia, por así decirlo. Imagínate tú ir a una cirugía y normalmente creo que te hacen una cirugía, espero yo. Te anestesia, ¿no? Bueno, esto era como, mira, está sufriendo, vamos a darle esto para que de alguna manera pierda noción alguna de su dolor. Cristo dijo, no. Yo no necesito nada de esto. Yo no necesito ninguna ayuda para entender y comprender que el dolor que estoy pasando precisamente era lo que el Padre mismo demandaba para vindicar su justicia perfecta. Porque de ser así, sigue entregando un animal que no tiene conciencia y idea de lo que está haciendo. Sigue entregando otro cordero, sigue haciendo, pero se llegó el fin, porque el cordero perfecto, Cristo, conscientemente se entregó en una cruz, rechazó absolutamente toda ayuda y su decisión se mantuvo consciente y firme. Por lo tanto, aunque los romanos le gritaban, tú, rey de los judíos, en burlas nuevamente, para nosotros es un clamor de la eternidad. Desde la eternidad Cristo ha sido rey y para la eternidad Cristo es rey. Por eso es que Juan en Apocalipsis dice, Él es rey de reyes y señor de señores. Él siempre ha sido, aún en su cruz voluntariamente se entregó como rey soberano para como rey soberano tomar nuevamente su vida. Él la entregó voluntariamente. Pero lo difícil para la cultura de ese momento y aún para nosotros es que nosotros no logramos ver a un rey humillado. Eso no está en nuestro radar. Es imposible que el Mesías esperado fuera humillado de tal manera. ¿Qué hijo de Dios, qué Mesías, qué rey iba a dejarse escupir? Iba a dejarse bofetear. Iba a dejarse azotar. Iba a ser casi desnudo delante de las multitudes.
¿Qué hijo autoproclamado para ellos rey iba a pasar por esta burla? Y nuevamente lo que sucede es que nosotros no pensamos en términos así. ¿Sabes cómo pensamos nosotros? Nosotros no pensamos en términos de primero para ser último. Nosotros no pensamos en términos de grandeza a humildad, de amor a un amor sacrificial. Yo te amo hasta que me convenga. Pero en el momento en que eso demande sacrificio, muchas gracias, se me acabó el tanque de amor. Porque la cultura hoy enseña, yo te amo hasta donde el contrato dice claramente que si me dejas de no servir, no me sirves. Por tanto, se acabó el asunto nuestro. Nosotros no pensamos en estos términos, porque nosotros pensamos que entre más tengo, mayor soy. Mi puesto determina mi grandeza. Mi estatus dicta cómo yo trato a otros. Y precisamente era una locura, no solamente para soldados romanos y para los mismos judíos, pero es una locura para nosotros nuevamente ver que entre más tú tienes, más se demanda de ti. Que entre más conoces, más se espera de ti. Que entre más ves tu glorioso Salvador, más ves tu pecado, más pequeño te haces, pero el más grande se hace. Eso es lo que hace una teología de la cruz para con nosotros. Por lo tanto, seguían burlándose y meneaban la cabeza y decían, bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. A otros salvó. Y seguro tenían todo su radar, todo el historial, tenían un librito con todo anotado. A ese enfermo lo sanó, a ese cojo lo paró, a ese otro, a ese otro, a ese otro. Espera. Tú eres tan grandioso y superhéroe. Sálvate a ti mismo. Pero no entendía nuevamente que la salvación vendría no por una sanación física, como hemos visto en Marcos, pero por una sanidad espiritual. Por tanto, sus burlas eran que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. No que muera en una cruz, no que descienda de la cruz. Que diga, me equivoqué, el plan mío no es la muerte. Me equivoqué, el plan mío es la gloria. Por lo tanto, yo me quedo aquí. Yo no voy a pasar por una vergüenza. Me equivoqué, que descienda de la cruz para que veamos y creamos. Y nuevamente, ese no es el plan de Dios. Lo que tú necesitas ver no es, con todo amor te lo digo, que tu enfermedad sea sanada. Dios puede, Cristo puede, pero eso no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es que te den ese empleo que tanto has soñado. Dios puede y te preparas y puede ser. Tu mayor necesidad nuevamente no es una mejor casa. ¿Que puedes conseguirla? Por supuesto que sí, pero esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es otra carrera, no que esté mal estudiar, prepárate. Tu mayor necesidad es que veas más a Cristo. En toda situación en la cual tú estés, para creerle a Él, porque Él fue entregado por ti. Por lo tanto, tú necesitas creer en quien Él es, en su obra de amor, en su momento de entregarse. Aún en su momento de entregarse, lo único que esta gente con un corazón entenebrecido, lo único que vieron fue un acto de estupidez. Ellos no tenían ojos para ver el acto soberano del amor de Dios. Ellos simplemente vieron todo esto y se burlan de Él. Vieron a esto, al Cristo crucificado, humillado y dolorosa muerte que pasó, y simplemente es como una burla, porque nuevamente el texto ya lo ha dicho varias veces, se burlaron de Él una y otra vez. Por lo tanto, tu identidad no puede estar fuera de lo que la gente puede ofrecerte, lo que el mundo puede ofrecerte. Tu identidad, tu core, tu profundidad de adentro tiene que ser lo que Cristo dice sobre ti. Aún Cristo en su peor momento en la cruz, es interesante que aunque Marcos no lo dice, podemos ayudarnos de Lucas, que aún en su momento de la cruz, cuando lo crucificaron con 2 malhechores, 2 ladrones, que si eran aquellos crucificados, no simplemente fue que robaron. Se cree que precisamente estos 2 malhechores eran de alguna manera del mismo bando que vimos de Barrabás. Habían hecho algo grave. Habían tratado de levantarse contra el imperio romano, habían hecho algo grave para estar colgado ahí, porque aunque un ladrón era puesto en una cárcel, no era crucificado. Entonces se cree que estos 2 malhechores o pertenecían al mismo grupo en aquel momento cuando ocurrió todas estas cosas de la insurrección. Se cree que por eso estaban ahí, pero Lucas nos dice algo precioso.
que Marcos no lo deja o no lo dice. No sabemos por qué él no lo pone, pero sí sabemos muy bien la historia, que uno de ellos reprendió a otro y le dijo, ¿tú ni siquiera temes a Dios? Estás siendo aquí crucificado y nosotros lo merecemos, él no. Por lo tanto, Jesús, recuerda de mí cuando estés en tu reino. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En su peor momento, consciente de lo que estaba haciendo, que su obra en la cruz era una obra salvífica que iba a salvar. Ahora, déjame tratar de traer una nota, no para cortar el texto o la prédica. Esto algo vamos a hablarlo más adelante. Yo tengo que decirlo, pero más adelante lo vamos a ver en el capítulo 16, que el versículo 28, cuando dice, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Esto es una diferencia en los manuscritos originales, es decir, yo no te quiero confundir, y Dios mediante el otro domingo, cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a ver cómo manejamos las diferencias en los manuscritos originales. Por ejemplo, la nueva versión internacional no inserta este versículo 28, porque no están en los versículos, en los manuscritos más antiguos. Nuestra versión, según la que tú también tienes, hay un pie de nota. El pie de nota dice, en mi versión, el versículo 28, hay un numerito 1, dice, los manuscritos más antiguos no incluyen este versículo. Ahora, es simplemente, no quería cortarlo, pero creo que es necesario decirlo, porque aunque obviamente no es que contradiga la escritura, nosotros creemos que esto fue agregado más tarde en otras traducciones para alguna manera dar a entender que aún estos dos que estaban muriendo era parte del escrito o el plan de Dios. Simplemente esto lo vamos a ver cómo manejar entonces más adelante, diferencias de los manuscritos, pero no quiero terminar con esto, sí quiero concluir con lo siguiente. Y es que tú veas una y otra vez que este Rey Jesucristo crucificado lo hizo con amor en mente. Amor por su Padre y amor por ti. Y que esto sea lo que marque tu vida diariamente. Soy amado, por lo tanto no demando de otro lo que Dios solamente me puede dar y me dio. Valor, identidad, soy amado, y toda oferta de Satanás con todo pecado es falsedad, es mentira. Yo ya tengo lo que más necesitaba y es el amor de Cristo. Que eso marque nuestro corazón, como dice D.A. Carson. Una de las características más comunes de quienes llegan a tener intimidad con Jesús es que se consideran a sí mismos no como aquellos que lo aman particularmente bien, sino como aquellos que son particularmente bien amados por Él. Quienes se acercan realmente a Jesús se consideran a sí mismos ante todo como personas amadas por Él y no como personas que profesan su amor por Él. Que lo que marque tu vida sea su amor por ti, para que el fruto de su amor por ti te lleve a amarle a Él, pero no del otro way around, no de la otra manera. Así que familia, Dios nos ama en Cristo. Que su amor nos llene cada vez más, familia. Acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por recordarnos de este perfecto Salvador, el cual no se quedó como un personaje en una historia, pero es el personaje principal de toda la historia. Y gracias porque no se quedó en un libro de historia como aquel que murió y nunca más supimos de él. Pero gracias porque aquel que murió, resucitó y ascendió y regresará por sus amados. Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.